Bien, mis hermanos, el día de hoy vamos a continuar con nuestra segunda parte y última respecto a los oficiales de la iglesia en cuanto a diáconos. Y se me quedaba, un repaso muy rápido de la última diapositiva, que hacía un pequeño resumen de las cosas que vimos la clase pasada. Era que en Hechos 6, del 1 al 7, veíamos que estaban estos diáconos que eran varones, que eran llenos del Espíritu Santo y sabiduría, es decir, no eran neófitos, que eran personas que deberían estar puestas para poder encargar el trabajo y que sean dirigentes de confianza. Y también veíamos por medio de 1 Timoteo 3, del 8 al 13, sus diferentes atributos, honestos, sus diferentes requisitos. Honestos, sin doblez, no dado mucho al vino, no codicioso de ganancias deshonestas, que guarden bien el ministerio de la fe con limpia conciencia, marido de una mujer y que gobiernen bien sus hijos y su casa, que sean sometidos a pruebas si son irreprensibles, y que las mujeres sean honestas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Y en eso veíamos que habían dos posturas posibles, que eran las esposas de los diáconos o bien las mujeres, y era más bien una postura un poquito más dirigida hacia la iglesia, que eran las mujeres que servían en la congregación. También terminábamos con el versículo número 13 de 1 Timoteo capítulo 3, más estos pasajes que nos mostraban la honra que merecían estos hombres o el grado de honra que estos hombres llegaban a tener. Y dentro de ese punto, algo que me faltó mencionar, pero podríamos partir la clase de hoy con ello, es si es necesario o no es necesario utilizar estos nombres, tanto para pastores como diáconos, dada la honra que tienen. Y en eso veíamos algo que no mencioné en la clase pasada, fue que la mayoría de los casos, estudios o información que hay de esto es a partir de predicaciones que habían en internet de una conferencia de diáconos, también de Iglesia Soberana y del libro 9 marcas respecto al diaconado. Y dentro de ese libro hay un hermano que menciona 3 puntos importantes respecto a la honra de lo que merecen estas personas, es decir, los diáconos. Un primer punto demuestra la autoridad de las escrituras para estos hermanos, los diáconos y los pastores. ¿Por qué? Porque si las escrituras son mi autoridad principal, eso va a implicar que yo voy a tomar las direcciones que Dios quiere para la iglesia y la congregación. Es decir, si yo no llamo a las personas y las llamo como a mí se me antoja, o como a mí se me ocurre, o como yo creo que deberían tener el nombre, estoy poniendo mis pensamientos por sobre lo que la Escritura dice. Con eso no estoy diciendo que el pastor deja de llamarse Daniel y ahora se llama pastor. Lo que estoy diciendo es que el cargo y el oficio que él tiene es ser pastor. Y a eso quiere aludir, es que en verdad es un reconocimiento respecto a su cargo. Lo mismo para con los diáconos. Otro punto que mencionaba es qué es lo que se puede saber y qué es lo que se puede esperar por esta persona. Es decir, si yo tengo un hermano que es diácono, yo sé lo que voy a esperar de ese hermano que es diácono. Si yo tengo un pastor, yo sé, por lo que vimos en las lecciones anteriores con el pastor Daniel, de qué es lo que es un pastor y qué se espera de un pastor y sus atributos, sé que puedo esperar de él como pastor de la congregación, siempre y cuando lo tenga claro a través de las Escrituras. Y también permite que las mismas personas que tengan el oficio puedan saber cuáles son sus requisitos y cuáles son sus obligaciones, por decirlo así, con la congregación. Entonces, la honra se da por el nombre que se le da y también es bueno para que nuestras mentes y la mente de la congregación sepa cómo es que la iglesia se está organizando. Bien, ahí sí. Eso era la última diapositiva. Ahí sí. Habiendo terminado la clase anterior con ese punto, permítanme una pequeña oración para comenzar con lo que sí nos toca esta clase. Padre Celestial, en tu presencia venimos en oración para que tú nos puedas dirigir, para que tú nos puedas animar y para que tú también, Señor, puedas utilizarnos de manera clara. En este caso, permíteme ser claro y en las cosas que haya que repetir, permíteme ser en lo necesario, dirigir en lo necesario.
A ti te damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, esta clase, si algunos tienen una excelente memoria, nos toca ver qué sí es un diácono, qué no es un diácono, su relación que tiene con el pastor y la iglesia, y también nos toca ver algún que otro error común que sucede dentro de estos cargos. Partamos. ¿Qué sí es un diácono? Pregunta. ¿Se acuerdan qué era o qué significaba la palabra diácono? Siervo. Siervo, esclavo o ministro. Eso era lo que significaba la palabra diácono. Ahora, la pregunta es, ¿debo ser un diácono? Sabemos que el diácono es el que se ve en la congregación por todos los requisitos, muchas veces por todos los requisitos que aparecían en 1 Timoteo, pero tenemos que saber que si debo o no debo ser un diácono, hablando respecto al servicio. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 7, y si alguno de mis hermanos lo tiene por ahí, que lo lea por favor. Filipenses 2, capítulo 7. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Sí? Amén. No sé. 2:7. Aquí quiero llegar con esto. Mis hermanos, debo ser diácono. ¿Qué es un diácono? Es un servidor. Pregunta para ustedes. ¿Somos cristianos o eres un cristiano realmente? ¿A quién estás imitando? Si estás imitando a Cristo, quien se humilló y tomó forma de siervo, debería ser ese que va a servir al otro. Por lo tanto, si el mismo Cristo que es nuestro ejemplo a seguir, ¿nosotros deberíamos ser diáconos? Sí, en el sentido del servicio. Ahora, en cuanto al oficio, ya vimos los requisitos respecto a los varones, etc. Pero es para todo cristiano este llamado a servir. ¿Y qué es lo que deberíamos hacer? Entonces, esto que vamos a hablar hoy día no es solamente y exclusivo del diácono, es para todos los hermanos, pero sí hay algunas cosas, que son las directrices que veíamos de los requisitos, que sí le competen exclusivamente al diácono, ¿ya? Así que no se siente excluido hermano o hermana en este caso, porque no es que no estemos hablando de usted, esto es un requisito para todos los cristianos. Entonces, sabemos que es ser un servidor de Cristo. ¿Qué es ser un servidor de Cristo? ¿En qué ámbito? ¿En lo físico? Hay más animación de la que esperé. Servidor de Cristo en lo físico y en lo espiritual. Uno puede preguntar, pero el servicio que vemos en Hechos es principalmente ¿para qué? De manera física, para las viudas, para atender las mesas, etc. Pero ¿por qué en lo espiritual? ¿Alguna idea? Para el avance del Evangelio. Esa es la razón. Vamos a Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 6, para poder repasar cuál fue el fundamento y cuál fue la razón de por qué es que se necesitaban diáconos. Dice en Hechos 6, versículos del 12 en adelante, dice, luego de saber que las viudas estaban siendo desatendidas, Hechos 6, versículo 2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas. Versículo 7, y crecía la palabra del Señor, luego de haber sido ordenados los diáconos, y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, el servir a Cristo no es solamente hacer un servicio físico, también requiere e implica un servicio en lo espiritual para el avance del Evangelio. Y en eso es donde nos vamos a detallar mucho en qué sí es un diácono. También el diácono debe estar atento a lo que es, entre comillas, el llamado del pastor, no llamado pastoral. No es que tenga un llamado pastoral, sino es llamado del pastor. Si un diácono está atento a lo que el pastor necesita, muy probablemente es que se va a poder avanzar en la predicación de la palabra y en la oración de lo que el pastor requiere. Por lo tanto, esa es la importancia de que el pastor
pueda tener este número de confianza para poder delegar las funciones y él poder dedicarse a lo que es la función de la predicación y de la oración. Bien, es normal y es típico, pero no quiere decir que sea bueno en este tiempo, que el pastor sea un diácono no ordenado y además sea un pastor. Me explico. Es decir, que ejerce la función de un diácono, que está haciendo diferentes funciones como el servicio, como el ordenar, como por ejemplo, el construir, etcétera, etcétera. Pero eso no es a lo que ha sido llamado el pastor, sino que el pastor es llamado a otra cosa. Pero es normal y típico aquí en Chile que los pastores tengan que hacer esta doble función. Pero vemos en la Escritura que no es lo que debería esperarse de una congregación que va madurando en el tiempo. No quiere decir que sea malo en un principio, pero sí quiere decir que debemos apuntar a la figura bíblica de los diáconos y los pastores. Otro punto que no quise poner como pastorear, sino que es más bien consejero. Es importante que entendamos que el diácono como tal, veíamos en la Escritura que uno de sus requisitos es que tenía que estar lleno del Espíritu Santo y tenía que tener sabiduría, es decir, no podía ser un neófito. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Esto se debe que dentro de sus funciones, él tiene que poder entregar un consejo bíblico, un consejo que sea basado en la Escritura para poder resolver diferentes casos. Por ejemplo, si va a ver una viuda y al ver a la viuda ve que tiene necesidad y requiere necesidad de la materia física, ¿con quién va a hablar? Con la iglesia en cuanto a la canasta de misericordia. Ahora, eso quiere decir que él no la puede aconsejar, por ejemplo, en caso de que la hermana se encuentre decaída, se encuentre triste, y sabiendo que ya habíamos hablado en la clase anterior, que no iba a ir solo, sino que iba a ir con su esposa o con otro diácono, otro varón, sino que sabemos que ella va a necesitar un consuelo, y un consuelo que sea a partir de la Escritura. Por lo tanto, ese consejero o ese pastoreo que podría realmente realizar a partir de la Escritura es totalmente válido. ¿Por qué es totalmente válido? Porque él no va a aconsejar con su propio pensamiento, él va a aconsejar con la Escritura. Y si la Escritura es lo que prima o lo que es la autoridad sobre la persona a la que la está asistiendo, realmente el diácono puede ejercer esa función de consejería o de dirección en cuanto a la Escritura, de exhortación, de ánimo, de corrección, etc. Es totalmente válido porque lo está haciendo con la Escritura. Ahora bien, es sumamente importante saber y dar este punto a conocer. Si es que el hermano quiere dar un consejo, tiene que saber cómo vive el hermano. Es decir, debe haber una cercanía, debe haber un conocimiento respecto a cómo vive el hermano, cuál es su situación, cómo es que él está llevando, por ejemplo, a su familia, pero no a través de un cuestionario y decirle, hermano, cuéntame de esto, sino que debe haber una cercanía, tal cual como si fuéramos hermanos, que lo somos, y conocernos mutuamente, tomar once juntos, compartir, preguntar de la familia, preguntar de la vida espiritual, etc. Entonces eso va a hacer que mis consejos o mi forma de llevar el pensamiento sobre la Escritura sea de manera más cercana, para que ese hermano pueda abrir su corazón y así el diácono también pueda supervisar estas áreas en cuestión. Bien, ¿qué más si es un diácono? En el libro 9 Marcas hay 5 puntos en donde se hacen como especiales énfasis en donde puede servir un diácono hoy en día. Por ejemplo, la instalación. ¿Qué cosa es necesario el requisito de instalar en la iglesia? Es una pregunta abierta. Nada, está todo listo. Les doy un ejemplo. Las sillas. ¿Qué más? Las cosas de la música. ¿Qué más? O sea, micrófono, el audio. También es necesario mantenerlo en un aseo. También es necesario mantener el cuidado del baño. Para el break también es necesario tener ese orden, ese esquema.
también la preparación, por ejemplo, de las diapositivas que se puedan presentar. Todo eso involucra el trabajo de lo que podría hacer un diácono. No estoy diciendo que el diácono, hoy en día, el que lo hace es un diácono. No, estoy diciendo que todo ese servicio, la instalación, la preparación requiere de eso. Ahora bien, cuando se hace un evento especial, ¿también es necesario hacer eso? Sí, y también es necesario encomendárlo, no para que lo haga el diácono, sino para que pueda ser la iglesia guiada por medio del diácono para hacer estas cosas. ¿Qué más? Benevolencia. Bonita palabra que me gustó dejarla ahí, pero es hacer el bien. Por ejemplo, con lo que decía respecto a la viuda, la canasta de misericordia o una ofrenda de misericordia sería una buena forma de poder entregar, delegar esto a un diácono. Las finanzas es sumamente importante, y aquí me voy a detener un pequeño punto respecto a las finanzas para poder mencionar. El diácono no es el tesorero. Puede serlo, sí, pero no es el tesorero. Pero sí puede ser el diácono el que toma las decisiones respecto a la finanza. No es necesariamente el tesorero, pero sí puede ser el que esté encargado de tomar las decisiones de la finanza. No él únicamente, sino que también podemos saber de un grupo, pero es una parte del diácono. ¿Por qué rescato esto y me quedó muy grabado en la cabeza y se los comparto? El hermano diácono Víctor, cuando estuvo en la conferencia de diáconos, mencionó algo sumamente importante. El dinero que se entrega en la ofrenda es sagrado, es un dinero de Dios, es un dinero que debe ser recibido, registrado y tratado con toda la solemnidad necesaria de lo que es el dinero de Dios. No es que yo pueda apartar algo de ahí, no es que yo puedo utilizarlo, malgastarlo, no, es un dinero sagrado. Así como en el Antiguo Testamento apartaban un tenedor que sencillamente era un tenedor, pero era sagrado porque era para el servicio de Dios en el templo. Lo mismo pasa aquí, el dinero que nosotros entregamos en ofrenda es sagrado para Él. Por lo tanto, si uno aparta un dinero y lo guarda para entregarlo cada día domingo, pero a la misma vez después dice no voy a sacar un poco de él, es que le está sacando dinero a la iglesia, a lo que es de Dios, y eso no es agradable delante de los ojos de Dios. Entonces el diácono, como vimos todos los requisitos que eran necesarios, es sumamente importante que él tenga una limpia, maneje bien su dinero, sus riquezas, porque él también va a necesitar defender de estos dineros. Es decir, no lo que se le ocurra a la iglesia, no lo que quiera la iglesia es lo que se va a hacer, sino lo que sea necesario para el avance de la obra. Y también, y esto es sumamente importante y sumamente difícil, es que el diácono puede y está capacitado, todos en realidad estamos capacitados para exhortarnos y animarnos, pero aún más el diácono que quizás esté encargado de las finanzas o que quizás pueda pasar las ofrendas, de poder exhortar a los hermanos que no están ofrendando, particularmente la membresía. Él tiene la capacidad para poder hacerlo, al igual que todos nosotros, pero en amor, no con ira ni con queriendo generar división, sino que con lo necesario. Porque si es algo agradable delante de Dios, si es algo que es solemne para Dios, y es un requisito de toda la membresía poder ofrendar, y si la persona no está ofrendando, realmente está cometiendo un agravio para con la iglesia. Entonces es importante saber que dentro de las finanzas él también puede ejecutar esto. Pero reitero, y como ya lo dije, no es solamente el diácono el que lo tiene que hacer, somos hermanos unos con otros y somos siervos los unos de los otros. También otra palabra que se mantenía en el libro que es ujieres. Ujieres es acomodadores, es decir, el portero, por decirlo de alguna manera, o más bien el que va ordenando las cosas. Quizás uno dice, no es tanto, pero cuando son varios hermanos que van llegando, necesitamos que alguien nos diga, hermano, por favor, se puede parar, sentar por acá, por allá, la dirección, el orden del culto. Y en cuanto al orden, también viene la logística, algo que toma mucho tiempo. Solía pasar que cuando el pastor nos presentaba una planilla y nos decía así como, no, esta planilla es para todo el año, yo decía, ¿cuándo la hizo? Pero en esa logística o en ese orden también es importante saber que se ocupa mucho y bastante tiempo en lo que un diácono puede delegarse esa función, porque es un tiempo que probablemente se utiliza para organizar, ordenar muchas relaciones y muchas reuniones que tenemos, que gracias a Dios las podemos tener, como la de varones, la de mujeres, el tiempo de los diáconos, el ir y venir con algunos hermanos de otras iglesias. Esa logística, ese orden es
preciso de tiempo, y ese tiempo que podría restarle de estudio y oración a nuestro pastor podría ser entregado a un hermano de manera perfectamente para que él pueda dirigirlo. Ahora bien, es importante saber, como ya leímos el pasaje en los versículos 2 y 7, pero en el pasaje del 1 al 7 de Hechos 6 son, y el otro capítulo del libro de 9 Marcas lo menciona, son amortiguadores. La verdad es que no sé si todos entendemos no qué es un amortiguador, pero es sencillamente algo que calma, algo que detiene. Por ejemplo, cuando nos subimos a un auto antiguo que no tiene amortiguador, vamos sintiendo todas las piedras del camino. Pero cuando nos subimos a un auto que tiene un buen amortiguador, podemos pasarlo bien. Puede tener un amortiguador bueno o malo, pero podemos sentirlo de una mejor manera. Ahora, ¿por qué los diáconos llegan a ser amortiguadores de la congregación? Los diáconos llegan a ser amortiguadores de la congregación porque en la figura de Hechos 6 vienen con un problema delante de la congregación. El problema de las viudas, que están siendo desatendidas. Pero en este caso, ¿qué es lo que hacen? Dicen, no podemos dejar la palabra, necesitamos a alguien que pueda controlar estas cosas, que pueda controlar estos juicios que están emitiendo, esta murmuración que se está cometiendo, para poder guardar, ¿qué cosa? La unidad de la congregación. Entonces, son amortiguadores para la unidad de la congregación, para para ser pacificadores. Por ende, es importante saber que todas estas cosas es donde puede servir un diácono. No solamente los diáconos, voy a recalcar eso, toda la congregación. Pero más aún se le encarga a los diáconos. Una pregunta muy válida en la última diapositiva respecto a qué si es un diácono. Una pregunta muy válida que se puede hacer es, ¿qué puedo hacer? Esta es una pregunta que se debería hacer un diácono oficial, pero también todo miembro de la iglesia. ¿Qué puedo hacer que no le permite a nuestros pastores, puse en específico nuestros pastores para poder afirmar la pluralidad de ancianos que vemos en la escritura, en nuestra congregación en este caso sería nuestro pastor, pero ¿qué puedo hacer que no le permita a nuestros pastores dedicarse a la oración y la palabra? Si usted tiene respuesta para eso, es donde usted puede servir. Y es donde es necesario quizás ordenar un diácono para que pueda dirigir sobre estas áreas y funciones. Bien, respecto a qué sí es un diácono y de lo que vimos, ¿alguna duda, pregunta y o acotación? Seguimos. La relación, aquí hice una pequeña inversión del orden de lo que íbamos a ver, y sí puse la relación de los diáconos con los pastores y la iglesia, que si bien ya le hemos mencionado, vamos a recalcar algunos puntos. Cito a uno de los autores de 9 Marcas que decía lo siguiente, y creo que es un gran resumen para lo que es entender qué es el diaconado. Los pastores dirigen el ministerio, los diáconos lo facilitan, y la congregación ejerce el ministerio. Me refiero a que ejerce en que todos somos predicadores de la palabra, pero el pastor es el que lo dirige, es quien enseña, quien ora por nosotros. Los diáconos son quienes facilitan esta tarea y la congregación es la que ejerce todo lo que estamos aprendiendo en cuanto al servicio. Entonces aquí hay varias preguntas que podemos reflexionar. ¿Cuáles son los problemas que surgen en una congregación? ¿A quién le corresponde verlos? ¿Hasta dónde el pastor debe estar guiando o estando con los diáconos? ¿Hasta dónde el diaconado debe permitir al pastor involucrarse? Son preguntas que vamos a responder con todo lo que viene y también con lo que no es un diácono. Bien, la relación con los pastores y la iglesia. Es importante saber que la comunicación es sumamente importante de parte del diácono para con el pastor y del pastor para con el diácono. ¿Cómo se puede dirigir un ejército si el capitán no le dice, o el general no le dice cómo dirigir a sus tenientes? No me sé el orden, perdón, pero cómo le puede decir a cada uno de ellos cómo dirigir cada una de las cuadrillas de las cuadrillas? No hay forma en que pueda hacerse de esa manera. Entonces, es importante que exista esta comunicación de los pastores con los diáconos y de los diáconos con los pastores, pero a la misma vez es importante rendición de cuentas. Aquí quiero llegar con este punto.
Los diáconos son los que van a estar encargados de las funciones físicas, como hemos visto, en cuanto a la administración de los bienes, en cuanto a la atención de las viudas, en cuanto al orden, la logística, en cuanto a, por ejemplo, la reunión o la coordinación con otros pastores para recibirlos. Pero es importante que el pastor pueda y debe saber de estas cosas, en la medida que él quiera preguntar o sea necesario informarle al pastor. ¿Por qué? Porque el pastor es el que supervisa, el pastor es el que está velando por todas las ovejas y el diácono es el que está encargado de facilitar estas cosas. No quiere decir que tengo que hacer un listado gigante de todas las cosas que estuve haciendo, la hermana tanto, aún más si es que hay alguna confesión en donde quiere tener el cuidado de eso y ya se solucionó por medio de la escritura. Pero es importante decirle al pastor, sabe que pastor, estuve hablando con tal persona, estuvo en dificultad, gracias al Señor la pude dirigir con la escritura y el tema está solucionado. Entonces así el pastor sabe cuál es la situación de la iglesia, de la congregación. Bien. Uno de los casos que tengo preparado para hoy día, bien cortito, dice así. Digamos que dentro de la relación pastor-iglesia, digamos que en la iglesia aumenta el número de los congregantes, es decir, aumenta el número de las personas que están asistiendo a la congregación. De manera fiel, llevan ya al menos un par de meses, unos 4 meses asistiendo frecuentemente. En este mismo lugar, digamos que llegan al menos unos 20 hermanos. Dentro de esos 20 hermanos que están siendo congregantes, son fieles, etc., cada uno de ellos tiene hijos. Y la cantidad de hijos son cerca de 12. Por lo tanto, ya podemos pensar que son 32 personas y esas 32 personas dentro de esos 20 hermanos, decimos ya el espacio empieza a quedar un poquito más pequeño, un poquito más estrecho. ¿A quién le corresponde ver un lugar nuevo? A la congregación, porque somos todos siervos. ¿Quién va a estar encargado de, por ejemplo, hacer los llamados, preguntar por los lugares, el arriendo, etcétera? Muy probablemente el diácono va a ser el que va a estar encargado de eso. Pero muy probablemente esto se pensó 4 meses atrás, cuando los hermanos estaban empezando a llegar y el pastor estaba velando por las ovejas, estas almas, y él empezó a ver que estaba siendo quizás un poco más difícil el ambiente, empezó a ver esto, entonces muy probablemente ya habló con el diácono y le dijo, ¿sabes qué? Está en mi corazón tener que buscar un lugar nuevo para la congregación porque estamos quedando pequeños, etc. Entonces, si se dan cuenta, esta rendición de cuenta o comunicación probablemente están apuntando hacia el mismo lado, están remando hacia el mismo lado, pero es importante entender y saber que estas cosas son en la comunicación que tiene que haber entre el pastor y el diácono para el bien de la congregación. Siguiente caso. Hay un hermano que por motivos de salud no va a poder conducir su auto hasta que se recupere. Por darle una lesión, se cortó el tendón de Aquiles, el músculo que está atrás que me permite levantar el talón, y eso lo limita, después de coser el tendón por parte de los médicos, lo limita a cerca de 6 meses aproximadamente, o incluso más, depende de cada caso, pero lo limita por lo menos por 6 meses. Digamos que por lo menos durante los 2 primeros meses la familia lo pudo cuidar, pudo llevarlo para allá, para acá, y eso le pasó justo en diciembre. Entonces enero y febrero no hubo problema, todos de vacaciones le ayudaron. Llegó marzo, y al llegar marzo sus hijos tienen que entrar al colegio y todos trabajan, él también trabaja porque en este caso era profesor y ahora no puede hacer absolutamente nada para poder solucionar este problema. Es un miembro fiel de la congregación, todos los domingos se estaba congregando durante el tiempo del verano, pero ahora en marzo, ¿qué puede hacer? ¿De quién es la función o la labor de resolver esto? ¿Debería escalar hasta el pastor para poder encontrar solución? No, debería haber una comunión entre los hermanos para saber que está en esa necesidad y el diácono debería poder, ¿qué cosa? Llevarlo. ¿Eso? Coordinarlo. Perfecto, hermano Angélica. Debería coordinar, ¿qué cosa? Que lo puedan llevar. ¿Cuándo? Todas las veces que sea necesario. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo para mantener la unidad y para que el hermano pueda ver ese cuidado. No, ¿sabes qué? Y dice la persona enferma, no, ¿sabes qué? Yo no quiero que me lleve nadie más que el pastor porque si no la iglesia no me va a cuidar. ¿Eso es cierto? No, porque todo miembro de la congregación y todo hermano de la congregación es quien debe estar dispuesto para el servicio de la persona. Y en este caso, si el pastor no puede, no significa que la iglesia no puede. Es la congregación la que debería poder ejecutarlo. Pero el diácono lo dirige.
El diácono puede decir, mira, tú vas el lunes, martes, miércoles, el jueves no tenemos quién, pero te podemos dar una ayuda económica quizás para que vayas al trabajo. No, puedo solventarme 2 días, no hay problema. Eso se va conversando. Esa es la comunicación que tiene que haber, no solamente con el pastor, sino con la iglesia. Y de eso mismo el pastor puede uno rendirle cuenta, no sabe que estamos ayudando a este hermano, etcétera, para que haya una comunión de la congregación. Es el punto de la comunión. Bien. ¿Qué no es un diácono? ¿Qué no es un diácono? El que inicia en su servicio. Como veíamos en los requisitos, el diácono no es aquella persona que es ordenada y empieza a servir como ha sido ordenado. El diácono es aquella persona que ha estado sirviendo, ha sido puesto a prueba, se ha examinado su carácter y luego de examinar su carácter, ¿qué pasa con él? Es ordenado diácono. ¿Pero quién es quien postula a los diáconos? La congregación, la membresía es la que los postula. ¿Y quién los ordena? El pastor los ordena como diáconos. Esas son las respuestas que podemos tener solamente ¿por qué? Porque o teníamos el conocimiento o lo vimos en las lecciones anteriores que eso es así. Bien. Ahí sí. No es un copastor. Y eso es sumamente importante. El diácono no es aquella persona que va a estar a compartir la responsabilidad, autoridad y toma de decisiones como lo hace el pastor. Y es sumamente importante eso. Las decisiones son las que toma el pastor o los pastores para la congregación. El diácono está aquí al servicio de estas decisiones que se puedan tomar. Puede opinar, sí, cuando sea competente. Puede opinar, sí, cuando sea necesario y cuando se le pida. Pero las decisiones son las que toma el pastor. El diácono no es un copastor. Y aquí hay muchos ejemplos que, al menos, sé que muchos hermanos conocen muchos ejemplos, tengo uno solo en mi cabeza, pero sí pasa que no es el empleador. Los diáconos no son los que emplean a las personas, no son los que emplean particularmente al pastor. Eso no es un diácono. El conjunto de diáconos no va a hacer que le diga al pastor, tú tienes que predicar esto, pastor, usted está tomando decisiones que no van para el bien de la iglesia, quiere aumentar el salón en vez de hacer una sala de cuna para los niños, pastor, eso no lo puede hacer usted. Y el pastor le va a decir, pero es lo que veo en la escritura. Bueno, pero nosotros somos los que le entregamos su dinero al final y nosotros somos los que vamos a determinar lo que usted hace. Eso no es la función del diácono. Y si en algún momento lo llegan a ver, no es lo que hace un diácono, porque ya vimos qué es lo que hace un diácono. ¿Bien? Aquí un punto importante, antes de pasar al siguiente. Hay algunos que podrían pensar, y de esto lo saco del libro, dice, lo último que necesitamos, dice el diácono, es un pastor engreído, y por eso le digo las cosas como son y él tiene que hacer lo que nosotros decimos. No son en ninguna manera un contrapeso, ni menos debo escoger a alguien porque hace eso. Me explico con otras palabras. El diácono yo no lo voy a escoger porque le puede decir que no al pastor. Es decir, el hermano que dice no, es que él tiene un carácter fuerte y él puede decir no al pastor en las decisiones que está tomando, eso no quiere decir que él tiene que ser un diácono. Y muy probablemente él no va a ser un diácono. ¿Por qué? ¿O qué razón? ¿Cuál es el fundamento de los diáconos? La unidad de la iglesia, ser pacificadores. Y si él va a ir en contra de toda decisión que tiene el pastor para el bien de la congregación, probablemente no está siendo pacificador, sino que quiere solamente conflicto. Por lo tanto, ahí no puede ser empleador y sería un carácter un poquito más aterrizado respecto a lo que sería un empleador. El diácono tampoco es el empleado del pastor, y eso es importante también. El diácono no es el que va a ser como en construcción, creo que el término junior, una cosa así, no es el que... ¿Cómo? El jornal.
No va a ser el jornal, no va a ser el que va a estar haciendo todo lo que se le ocurra al pastor. No, ¿sabes qué? Se me acabó la mercadería, anda tú. No, ¿sabes qué? Tengo que hacer esto, anda tú. No, ¿sabes qué? Yo no puedo ayudar a este hermano, así que anda tú. No es el empleado del pastor. Sí puede, de todo lo que de las cosas que mencioné, puede hacerlo. Si es su función para el beneficio del pastor, puede hacerlo, al igual que todo miembro. Pero no es el que va a estar al mandado de las cosas que necesita el pastor. ¿Por qué? Porque no es un siervo del pastor, es un siervo de la iglesia. Ahí sí. Bien, con este punto respecto a la barrera era lo que mencionaba también. Yo no voy a escoger a la persona que puede hacer un impedimento para el avance de la obra de lo que el pastor pueda mencionar. Y también no es un filtro. Es decir, no es que nosotros tenemos a la figura, voy a hacer el ejemplo, no es que nosotros tenemos la figura del pastor y llegan solo algunos casos porque hay una barrera gigante de diáconos que dicen, tú sí pasa, tú no pasa, tú pasa, tú no pasa. No, los diáconos no son una barrera que dicen, hasta aquí te quedas y si es que yo no lo autorizo, tú pasas recién al pastor. Para nada, porque eso haría una figura del pastor lejana, que no sería cercana a la congregación, y además un impedimento de lo que los diáconos no son mandados a hacer. No es el que va a reemplazar al pastor, y eso también es importante. El diácono no es el que lo va a reemplazar. Quizás este término no es tan necesario de mencionar en una iglesia bautista, pero sí para otras congregaciones y denominaciones en donde se va ascendiendo de cargo. No me sé los cargos que pueden ir ascendiendo, pero sí he escuchado que pasan de diácono, después otra y otra y otra, hasta llegar hasta el pastor. Y después llega el pastor de los pastores, etc. A lo que quiero llegar es que no es a una persona que está haciendo prepastor o una preparación para ser pastor, porque son funciones distintas. El diácono es un oficial para el servicio y para las cosas que sean necesarias de la congregación, para el avance de la obra, pero el pastor es el que se preocupa de la enseñanza y se preocupa de la oración. Los diáconos no son una secta, o un gremio, o como lo quieran llamar. Los diáconos no son ese grupo de hermanos que pueden tener diferentes reglas, normas para poder dirigirse, y tampoco son aquellos que van a tomar como un reglamento de yo como diácono soy el que autoriza las reuniones para poder llevar a cabo cada una de las cosas que tengo que hacer en la iglesia. Vamos a ver un poquito en detalle respecto a lo de la sexta y un ejemplo que tenemos al final en los errores comunes, pero lo que quiero apuntar aquí en particular es que no es un grupo de hermanos que está apartado para poder dirigirse y así dirigir al resto. Es un grupo de hermanos o algún otro hermano que está para el servicio. No es aquel que va a estar dando sus primeros pasos, no puede ser un neófito, como ya lo habíamos mencionado. El diácono no es apto, aquí hago la aclaración, el diácono no es llamado a tener que ser apto para enseñar, aunque sí puede enseñar y a lo mejor tiene los dones de que Dios le puede capacitar para poder enseñar, pero no es llamado, por lo que vemos en 1 Timoteo, que tenga que ser apto para enseñar. No tiene que ser claro, o sea, para la enseñanza, etc. Lo que se le pide sí es que sea conocedor de la Escritura. Lo que se le pide sí es que sepa cómo dirigir a la iglesia, a la congregación en las directrices necesarias, pero no es que tenga que ser apto para enseñar, por ejemplo, durante un culto, etc. ¿Puede serlo? Sí puede serlo, y solo si es que Dios se lo ha capacitado. El diácono no es el que tiene el talento natural. Si hay un hermano que es pero seco para la construcción, seco para las terminaciones, no por eso va a ser el que va a ser el diácono, por ejemplo, de la ampliación, de la construcción, etc. Si hay un hermano que es
pero sequísimo manejando la finanza, él trabaja en el banco y maneja de una manera perfecta el Excel, no es el hermano que va a ser el diácono para la tesorería. Si hay un hermano que en verdad trabaja en un negocio y en ese negocio tiene muchos abarrotes, muchas cosas, pero aún así él está administrando, como moviendo a la gente, relaciones, etc., no es el diácono que va a estar encargado de la misericordia. Sí pueden ser hermanos utilizados para el servicio de lo que los diáconos puedan requerir en ese momento. Por ejemplo, un diácono puede estar a cargo de la obra, pero al ver 3 o 4 hermanos que son mucho más capaces que él, le va a decir: hermano, yo le ayudo en lo que puedan, pero vamos a dirigir. Tengo los dineros, vamos a comprar, qué compramos, qué material, etc. Y él va dirigiendo. Pero los otros hermanos pueden servir. Pero el talento natural, sea en cuanto a la alabanza, en cuanto a toda función de diácono que hemos visto anteriormente, de las cosas que puede servir, no lo hace directamente un diácono, sí un hermano que puede servir. El diácono no es el que vela por las ovejas. Eso no es el que vela por las ovejas en cuanto a supervisión. Al único que se le demanda esto es al pastor. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 5, ese paréntesis que aparece entre medio de los requisitos del pastor es que él tiene que velar por las ovejas, porque si no, ¿cómo va a poder velar por su hogar? Porque si no, ¿cómo va a poder velar por la congregación? A la misma manera, al diácono no se le pide esto, y es un peso menos que se le puede dar, entre comillas, al diácono. Bien, vamos con nuestra última parte, que es un poco de importancia y un poco de errores comunes. ¿Cuál es la importancia de los diáconos? Una de las mayores importancias de los diáconos es la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia. Lo hemos visto en los casos que hemos leído y sobre todo en Hechos. En Hechos particularmente vemos que lo principal es la unidad de la iglesia para poder avanzar en la obra, ¿Cuál es, y esto lo rescato de una predicación de Pastor Pablo, cuál es la amenaza, la queja o la necesidad que existía en el capítulo de Hechos 6? Era que las viudas estaban siendo desatendidas. Y había miles de personas convertidas. Podrían haber dejado de predicar los pastores y podrían haber ido a atender las mesas. Pero ¿cuál es la solución que se presenta al caso? La solución que se presenta al caso es no dejar de predicar, como ha sido el llamado de los pastores. Aún así sabemos que ellos servían a la congregación, lo hacían de igual manera, pero no podían dejar de predicar. Traían el dinero de las propiedades, ellos la distribuían, ellos administraban como Jesús les mostraba, que era algo que vimos en las clases pasadas, pero la solución fue presentar diáconos para el servicio de estas cosas. ¿Y en qué momento se presentó esto? Era cuando había una división de la iglesia, como era el caso de los judíos de habla griega y hebrea. Entonces, la unidad de la iglesia es sumamente importante y por eso necesitamos diáconos. El diaconado con alma de pastor. Aquí hay varios casos que son errores comunes. El diácono que se cree pastor, ese que anda dirigiendo en cada momento, o sea, que anda queriendo enseñar en cada momento, que quiere ponerse, ¿cuándo me va a poner a predicar? El diácono, ¿cuándo me va a poner a predicar? ¿Cuándo me va a poner a predicar? O anda en cada alma queriendo solucionar el problema de todas las personas de manera espiritual. No es lo que ha sido llamado el diácono. El diácono con alma de pastor es el que quiere ser como el pequeño pastorcito, por decirlo así. Es como el que se está preparando para ser pastor. No, es que yo tengo que ser diácono primero para ser pastor. No lo dice el Escritura. Otro error común es, a la inversa, el pastor con alma de diácono. ¿A qué me refiero con esto? No estoy diciendo que el pastor no pueda y no deba servir a la congregación. No estoy diciendo que el pastor no está entregado al servicio a la congregación, porque sí lo está y sí es lo que está haciendo. El pastor con alma de diácono es que deja su oficio de pastor para querer ser diácono. Es decir, deja de estudiar, deja de orar por la congregación para servir las mesas. Por algo, como veíamos en un principio, que sí es como veíamos anteriormente respecto a la honra, que fue lo primero que mencioné, que era cuáles son las funciones de cada uno y que sepamos cuál es el oficio de cada uno, te permite a cada una de las personas saber qué es lo que debe y no debe hacer, permite que el pastor sepa qué es su función como pastor y que la membresía también le diga: pastor, deje de servir la mesa, deje de ordenar, póngase a estudiar, entre comillas. O pastor, ¿sabe qué? Yo necesito que usted
se ponga a orar un poquito más ferviente, ¿qué necesita para salir de eso? Necesito esto y esto y otro. Amén, pastor, estoy dispuesto. Dedíquese a la palabra, haga lo que el Señor le ha pedido a usted que haga. No es decirle al pastor, no, usted no puede lavar las tazas. No es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que si él deja su cargo de oficio de pastor por hacer labores de diácono, por cuanto él quiere, eso no es lo que el Señor lo ha mandado a hacer. El diácono es moto y no chofer de micro. Es decir, el diácono hace todo. El diácono es el único que maneja, carga las cosas en la moto, lleva todo a carga. No, hay que ordenar la iglesia, ya, yo lo hago y ordena la silla. No, hay que ordenar la mesa, después de ordenar la silla lo hago. No, ¿sabes qué hay que ordenar el domingo? No te preocupes, termino de dejar las tazas y yo coordino el domingo. Pero hermano, yo necesito la coordinación ahora. Entonces lo coordino ahora y la silla la ordeno después. No utiliza a los miembros de la congregación. En vez de ser el chofer de micro, por ejemplo, de dirigir a los hermanos hacia dónde hay que ir. Ya hermano, ¿hay quiere servir? Bien. ¿Cuántos vienen conmigo? ¿Ustedes 4? Bien. Se suben a la micro o al auto, como sea. Se suben a la micro o al auto y van con él al servicio de la congregación. O, ¿sabes qué? Hoy día yo no puedo conducir. Anda tú y lleva a todos estos hermanos para trabajar. Sí. A eso me refiero con el diácono en moto y no chofer de micro. ¿Por qué lo puse así en una manera como tan literal o vulgar? Es porque el ejemplo parecía 9 marcas y creo que es algo bien bueno para nuestra mente. El pastor chinchinero también aparecía así. ¿A qué se refiere con eso? Que el pastor hace todo. Y que es el caso típico de que es el pastor con alma de diácono, pero que también ejerce su labor como pastor, pero también, como veíamos, una iglesia inmadura. Y eso es sumamente importante. El pastor, cuando hace de todo, es porque hay una iglesia que está mostrándome una inmadurez en cuanto a su forma de ver la escritura, en cuanto a su vida. ¿Por qué? Porque si el pastor tiene que hacer de todo, es porque no hay hermanos que estén dispuestos para el servicio en donde el pastor pueda confiar y delegar las cosas. Necesita hermanos maduros para poder delegar funciones. Por lo tanto, si no queremos esta figura que incluso es risoria e incluso un poco humorística, debemos madurar en la fe. ¿Quiénes? Toda la membresía, para que si hay un diácono pueda utilizar a toda la membresía. La no fiscalización. Errores comunes. Y en esto quiero ser súper como detallista en que la no fiscalización quiero apuntar directamente hacia la economía, la podemos ver en todas las áreas, pero la no fiscalización de la economía, por ejemplo, en cuanto a los diaconados, digamos que nuestros diáconos son los que cuentan las finanzas, son los que pueden entregar el dinero a nuestro pastor, pero nadie se mete en esos dineros y nadie puede contarlo al final del culto, no, es que no puede saber cuánto se juntó hoy día, etcétera, etcétera, cada miembro. Los miembros pueden estar capacitados para decir, ¿sabes qué? Me gustaría saber cuánto fue lo que ha sido la ofrenda mensual para poder saber cómo podemos exhortar a la congregación, si es necesario o no. La no fiscalización respecto a los dineros ingresados y la no fiscalización respecto a lo que es del Señor es sumamente peligrosa para la persona que lo está haciendo. Y también, porque si es transparente delante del Señor, vamos a hacerlo transparente para la congregación. No quiere decir que todos los domingos, ¿cuánto se juntó? ¿Cuánto se juntó? No es lo que estoy diciendo que tiene que haber una transparencia. Y por último, el pastor y iglesia. Y este último punto, tengo un ejemplo para poder terminar. Dice así: no siento que la iglesia se preocupe por mí, dijo el hermano Pablo. Confesó el hermano Raúl al diácono que lo estaba visitando. Luego de 2 años de estar siendo miembro de la congregación donde he servido fielmente, el diácono le pregunta, ¿por qué se siente así? A lo que el hermano Raúl responde, diácono, he estado sirviendo a los hermanos. He preparado con diligencia cada domingo el lugar para congregarnos. He estado siempre recibiendo a los hermanos con afecto, pero nunca me ha invitado el pastor a tomar once para compartir con su familia. Yo sé que usted me ha invitado, pero no es lo mismo. Usted se junta con toda la iglesia. Punto número 1, el pastor no es la iglesia, es la congregación. Punto número 2, lo que él quiere es pasar tiempo quizás con el pastor, pero eso no significa que la iglesia no esté preocupada por él. Si un miembro de la congregación le manda un mensaje y le dice, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué pasó contigo? Es la iglesia misma la que se está haciendo presente. No es necesario que el pastor tenga que mandar ese mensaje para saber que la iglesia está preocupada por usted. Y
también no hay pecado en que si usted se siente así porque el pastor no lo ha invitado, adivine qué, el pastor puede estar ocupado estudiando la palabra. Hay una mejor contrapregunta a eso. ¿Y usted ha invitado al pastor en los tiempos que él tiene? Es una muy buena manera para poder hacerse cargo de las cosas que probablemente tenemos en conflicto, y es donde más quizá uno dice, no, es que no se está sirviendo de esa manera en la congregación. Bueno, dispuestos a la obra de lo que el Señor necesita. Mis hermanos, por favor, o pastor, y también nuestro hermano Luis es diácono de la congregación de la Iglesia Bautista de Gracia y Verdad. Si hay alguna acotación y o pregunta que tengan, este es el momento para que con el momento que tengamos que escoger diáconos como iglesia, no lo hagamos porque es mi amigo, porque es lo que yo necesito, es porque él me cae bien, puede acercarse al pastor, sino para que veamos los requisitos de los diáconos, qué sí es, qué no es, y cuáles son los errores comunes o las cosas que se pueden esperar. Dudas, preguntas, consultas, aclaraciones quizás. Hermano. La labor de la hermana, como la palabra nos dice que hay diaconisa. Mi hermano. Sí, tenemos respuesta para eso. De manera un poquito más extensa, está en la clase de la semana pasada, pero de manera, le respondo de igual manera, es bueno aclarar. Vemos en la palabra que las mujeres que aparecen en el capítulo de 1 Timoteo son más bien mujeres que estaban al servicio de la congregación. Hay otra postura que también pueden ser las esposas de los diáconos, pero también se tienen estas dos posturas que son totalmente válidas. Ahora, si hablamos por ejemplo de la diaconisa en Romanos, lo único que podemos entender por la definición de la palabra diácono, que era servidora, era más bien que lo entendemos de esa manera. Es alguien que estaba al servicio de la congregación, que es lo que dice el capítulo de Romanos, que estaba al servicio. ¿Se entiende? Entonces no vemos que sean diaconisas, y además vemos en los requisitos de hecho que tenían que ser varones, y los requisitos de 1 Timoteo también dice que son varones. Y el otro contexto que veíamos en 1 Timoteo capítulo 2 es que dice que la mujer tiene que callar y que no ejerza dominio sobre el varón, y muchas veces el diácono va a ejercer dominio sobre los hermanos. Por lo tanto, que sea una mujer quitaría eso dentro de la estructura de lo que vemos en 1 Timoteo. Entonces por eso no vemos que hayan diaconisas, ni tampoco que deben ser ordenadas como diaconisas las hermanas, sí buenas servidoras y que ayudan mucho en estas labores que son fundamentales. Eso mismo, no sé si respondo la pregunta. ¿Otra pregunta? Hermano León. Hermano, consulta. De repente pueden existir situaciones que no están en las escrituras en relación a decisiones o gestiones que pueda realizar, por ejemplo, el pastor, por ejemplo. Pero esas gestiones y esas decisiones, por ejemplo, pudieran afectar a la iglesia. Por ejemplo, de repente, es un ejemplo, el pastor puede decir, ¿sabes qué? No quiero ventanas en la iglesia. Eso no está escrito en la Biblia. En la Biblia que la iglesia física debe tener ventanas, ¿cierto? Pero el pastor dice, no quiero ventanas, ¿cierto? Y bueno, existe un sentido común en cierta forma, una perspectiva, una visión de que una iglesia es recomendable que tenga ventanas para respirar, mejor la ventilación, por ejemplo, todo ese tipo de cosas. ¿Cuál es la posición en este caso del diácono? ¿Qué responsabilidad tiene? Porque la iglesia va a decir, oye, cerraron la ventana. ¿El diácono tiene alguna responsabilidad o tiene alguna cierta autoridad o tiene alguna, como lo vuelvo a decir, responsabilidad respecto a eso? Bien, hay varias cosas a mencionar. Lo primero es que el diácono no es el que tiene la autoridad para poder decirle que no al pastor, en el sentido de como que solo por ser diácono tiene una autoridad mayor, porque el diácono es el que está puesto al servicio, como veíamos dentro de los ejemplos, el diácono que no es un copastor para poder dialogar estas funciones. Ahora, si vemos que hay una función como hermano en Cristo y como miembros de Cristo, como toda la congregación es, para el bien de la congregación se puede hablar con el pastor. No es que yo tengo que ir al diácono y decirle, diácono, hable con el pastor para solucionarlo. Cada hermano puede hacerlo y decirle, pastor, esta decisión que usted tomó no está bien. ¿Pero por qué? No lo vemos en la escritura, pero sí hay que cuidar del calor que se pueda generar, de la necesidad, etc. Entonces, a partir de eso, no es que el diácono es el que tiene que ir a decirle los problemas al pastor.
sino que es cada miembro puede acercarse en ese sentido. Ahora, digámoslo de esta manera, el cuidado de las ventanas, etcétera, no le corresponde al pastor, sino que el diácono dijo eso. Y de repente un hermano va y se acerca a él y le dice, ¿sabes qué, diácono? No corresponde esto. El diácono tiene que responder de la misma forma, como un hermano en Cristo y como un siervo, y decir, ¿por qué no? No lo había visto de esa manera. Entonces, en realidad, el diácono no es como, es que ahora voy con una como notificación de sí puedo acceder al pastor, o sí puedo acercarme al pastor, porque eso haría como la figura del pastor lejano, pero el pastor está entre medio. Entonces, el diácono no es que tiene más autoridad o que tiene mayor importancia su voto, no es que vale por 2 en una votación de membresía, es solo un miembro más que está al servicio de la iglesia. Entonces, no es que tiene una mayor autoridad para acercarse al pastor. Eso, no sé si complementar algo, no sé si se responde a la pregunta. O no sé si queda alguna duda respecto a eso. No, creo que estaría bien. ¿Alguna otra pregunta o que surja de esto? Sin otra cosa que mencionar, permítame orar para terminar.